Hace crianza en agua dulce es prácticamente controlar la calidad de agua, los parámetros abióticos, de temperatura de agua y oxígeno, entregar alimento, sacar la mortalidad, cambiar mallas si es que es necesario y realizar tratamientos si es que también es necesario. Cambio de malla es importante porque las mallas se van acumulando con incrustaciones de algas marinas y hace que entonces el poro de la malla disminuya y por lo tanto la calidad del agua también va disminuyendo porque no circula el agua dentro de la jaula. Y esto se hace, se puede cambiar las mallas de la jaula, sobre todo en zonas o lagos en este caso, que están altamente contaminados con algas. No sé si ustedes conocen las algas, que hay una alga súper invasiva en el sur de Chile, ¿la han escuchado hablar? El dídimo. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Dídimo. ¿Cómo se escribe? Dídimo. ¿Alguno lo explica? Dídimo. Me dijo igual. Es una alga. Dídimo. Dídimo. Es una alga, para que se lo colocan en Google para ver fotos de esta alga. Una alga que es originaria del hemisferio norte de Canadá y que todavía no se sabe cómo llegó a Chile. Probablemente haber sido un pescador deportivo. ¿En las botas ese? Dice que en las botas. Así es, un pescador deportivo que no limpió bien sus botes, se vino a Chile y traspasó el dídimo, esta alga, a los ríos y lagos de Chile. Y cubre esta alga, cubre así como le dicen el moco de los lagos. Es como una especie de una alga bien particular. Y también biológicamente es particular, la pared del alga es de sílice. ¿De qué, profe? De sílice. No es como la típica. ¿Ah? Entonces, como bien particular también como para tratarlo. Entonces, en ese tipo de situaciones lo que uno hace es cambiar la malla y se limpia la malla fuera del centro de cultivo. Y esto se hace colocando primero la malla por fuera, la que se va la nueva, y después sacando la malla antigua por dentro. No sé si es que escucharon hace como 3 semanas, 4 semanas, el volcamiento de un camión en el sur con mallas y líquido de limpieza de malla, que es un río que está como rojo. ¿Sí? ¿Lo vieron? No lo escuchó. A veces estaba haciendo la limpieza de malla, sacando las mallas fuera del lago, y ocurre este accidente, hay que tener ojo con eso. Se cambian las mallas. La otra cosa importante es considerar, sobre todo en lagos, el tema de calidad de agua y lo más importante es el oxígeno ambiental, porque el oxígeno ambiental está relacionado ¿con qué? Con el crecimiento de los peces. En la medida que los peces el crecimiento de oxígeno es mayor, y a veces puede ocurrir, sobre todo en lagos, situaciones donde el oxígeno disminuye por el consumo propio de los peces. Hay que estar midiendo de forma permanente el oxígeno, y eso se hace de forma manual o comúnmente también automático. Uno coloca sondas que en todo momento está indicando el valor de oxígeno. Y la otra cosa también importante durante esta fase es que crezcan los peces, y esto se hace con una buena alimentación y con alimentador automático básicamente. En ahí se alcanza a ver cómo van saliendo los pellets desde el alimentador automático, y está el operario moviendo esta boca del alimentador automático y tirando el alimento en toda la balsa jaula, distribuirlo lo más homogéneamente posible. El manejo de la alimentación es importante porque la idea, ustedes saben que el alimento representa el 70%, 80% en algunos casos del costo de producción de las producciones animales. La alimentación es lo más cara. Por lo tanto, cualquier reducción o mejoramiento en el tema de alimentación va a influir directamente en el costo total de la producción y eso influye en la ganancia, la rentabilidad de la producción. Y es por eso que en la acuicultura lo que se ocupa para mejorar o manejar bien la alimentación es colocar cámaras de video, ahora lo voy a decir bien para que no, cámaras de video, y sumergidas en el agua a cierta altura
dependiendo de la empresa, ahí te dicen 5 metros, 10 metros, lo que sea. Se coloca debajo del agua, es lo importante. ¿Y qué hacen estas cámaras de video? Filman cómo están alimentándose los peces y la cantidad de alimento que pasa por unidad de tiempo. Entonces uno se coloca y mira este video, esta cámara de video aquí, con estas camaritas, puede ser, incluso ahora ya están en las casas, y ve cómo van alimentándose los peces y cuánto alimento pasa. Cuando uno ve que ya está, que pasa mucho alimento, significa que no lo están comiendo. Y por lo tanto uno para el alimentador automático. Si uno ve que no hay alimento pasando por la cámara, significa que se lo están comiendo todo, entonces sigue dando alimento. Y así es que se ha logrado que en la agricultura el 99,4% del alimento que se entrega es consumido. Y solamente un muy bajo porcentaje de alimentación de alimento es el que no es consumido. Y se los digo así tan claro porque en general se cree que la agricultura es muy cochina, que se da mucho alimento y que se desperdicia mucho alimento y que hay alimento dando vuelta en el fondo de los lagos, en el fondo del mar o donde sea. Y no es así. ¿Por qué? Porque los productores se dieron cuenta que si hacían eso estaban botando dinero y les salía no económico. El alimento, como comenzamos en la clase, va a tener diferentes calibres dependiendo del tamaño del pez, inicialmente granulado, saliendo como de la primera alimentación y después con diferentes tipos de calibre. Si es un alimento que es de crecimiento, entonces los requerimientos nutricionales de calidad y cantidad también son particulares. En términos de calidad nutricional, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que tengan proteína, ciertas vitaminas y ciertos minerales. ¿Cuáles son esos? Vitamina D, B y C. Calcio y fósforo. Esos son ustedes ya hicieron alimentación y nutrición, ¿no es cierto? Sí. En general, cuando uno formulaba, y tuvieron que hacer la fórmula de dieta, ¿no es cierto? Sí. Ya. No recuerdo. Uno se fijaba en ciertas cosas primero que tienen que quedar bloqueadas o satisfechas y ciertos nutrientes que tenían que quedar satisfechos. Y estos son los que se muestran ahí en el caso de las proteínas primero, después vitamina mineral y después uno podía jugar con los demás para llegar al 100% y todo eso. Eso no está fácil. La frecuencia de alimentación es a través del alimentador automático y se da 2 raciones. Una en la mañana, en el amanecer, y otra en el atardecer, en la tarde. De 8 y 6 de la tarde, a las 8 y a las 6 de la tarde generalmente. ¿Por qué? Porque los peces, la mayoría de los salmones, son de hábito alimenticio en esa hora, no durante el día durante el año. Como les decía... Profe, disculpe, ¿todas las etapas se alimentan 2 veces al día? Y a saciedad, o sea, a saciedad en la medida en que uno está mirando con esta máquina, con este video, hasta que no coman más. Ya. ¿Y eso qué significa? En términos reales, es que, y ya se hizo los estudios, es que los peces no comen, en esta etapa, comienzan alimentándose un 5% de su peso corporal, pero al final de la etapa disminuye un 3%, entonces uno puede calcular más o menos cuánto tiene que comer y lo mismo que vimos recién, ¿cierto? Pero aquí lo que importa es que va disminuyendo el porcentaje de peso corporal. La temperatura de cultivo, si es que en lago, puede variar bastante, porque el lago se puede calentar, el agua del lago, uno no tiene forma de controlar eso, entonces puede ir de 8 a 20 grados, y por lo tanto las tasas de crecimiento específico, las conversiones de alimentos también van a depender de la temperatura. Temperaturas más altas que va a pasar con las tasas de crecimiento específico son mejores, o sea la tasa disminuye, ¿no es cierto? Aunque, ojo con eso. A nosotros nos cuesta los veterinarios pensar así como en la matemática. Hay temperaturas menores, la tasa es peor y por lo tanto aumenta la tasa. Y aquí lo más importante es la no subalimentación. ¿Por qué? Porque si uno deja de alimentar o no da suficiente alimento, los peces empiezan a comerse entre ellos, empiezan a picarse.
a morderse Pollo. y eso. Y hay especies que son mucho más agresivas que otras, la trucha es la más agresiva y que los salmones de acá. Los alimentadores automáticos lo hemos visto. Se hacen igual que en la fase de agua de primera alimentación, se hacen muestreos, graduaciones y vacunaciones. Aquí, ya sobre todo en la última fase, se colocan vacunas para enfermedades del agua salada, SRS, ISA y otras. Y se cuentan y todo. Esos son las rutinas normales. Generalmente esto se hace una vez al mes, porque toda esta etapa de crianza de agua dulce, en el mejor de los casos, dura unos 9 meses. Generalmente dura un año. ¿Okay? Entonces no es necesario hacer este muestreo tan fuerte una vez al mes, el productivo, el muestreo productivo. Con lo mismo que vimos recién, se pueden quichar, esa es la quicha, se quichan un montón de peces a la vez y se pesan y se cuentan, entonces uno saca un promedio de peces. Se gradúan, como les dije también, de la misma forma, son las máquinas graduadoras, uno mete los peces por acá y la máquina va detectando y va guiando los diferentes carriles que después se van a las diferentes jaulas, tirando los peces a las diferentes jaulas para que tengan los mismos pesos. También hay barreras sanitarias, importante señalar eso. Vamos a tener una clase de enfermedad y una que está asociada a la de bioseguridad. Nosotros somos los portadores más importantes de enfermedades y las barreras sanitarias son importantes y debemos tener esta labor también nosotros de exclusión de barreras sanitarias. Se extraen las mortalidades diariamente por buceo y se debe clasificar la mortalidad de acuerdo a infeccioso o no infeccioso. Toda la mortalidad, como les decía, la mortalidad normal que uno espera en una piscicultura es que no sea más allá de un 0,01% al día. En todas las fases no debería ser más de un 5 o 10%. Y por lo tanto, no son tantos peces los que se mueren hartos peces porque hay hartos peces dando vuelta, pero el porcentaje no es tanto. Y lo que uno hace con esa mortalidad, cuando es poca, es que uno tiene estas plataformas de mortalidad, donde lo acumula en unos tachos la mortalidad. Si es que es infecciosa, se le echa algún producto químico para asegurar que esté inocuo, y si no, se dejan esos tachos y actualmente, o sea, antes lo que se hacía era botar los vertederos y todavía sigue siendo más allá del 60% de la mortalidad se bota en vertederos autorizados, pero actualmente está tomando cada vez más fuerza hacer compost o ensilaje de peces, como para aprovechar esta materia orgánica rica en proteínas. ¿Cómo, profe, los ensilajes? Se acumulan los peces, se trituran los peces, se acumulan y se le echan productos químicos para disminuir el pH y que se produzca esta acidificación y fermentación. Y después se puede ocupar, incluso se ha ocupado para agricultura. O bien después todo se puede meter a un compost agrícola normal, o con las lombrices también están para un poco hacer este manejo de residuos como corresponde. Actualmente ustedes saben que el tema de basura es importante y algo que antes era basura ahora puede ser algo beneficioso. Disminuir la huella carbónica, estas cosas que están dando vueltas. Los otros manejos que se hacen, como les decía, son las vacunaciones. Aquellos que vayan a trabajar allá, una fuente de trabajo importante para los veterinarios es estar en las cuadrillas de vacunación. Las vacunaciones jóvenes son manuales con pistolas pistolas recargables automáticamente y son un montón de veces que hay que vacunar. Entonces hay empresas externas de veterinarios y están vacunando, son veterinarios la mayoría para que tenga buena efecto. Así que eso es una buena forma quizás de entrar también en la industria. Y son con este tipo de vacunaciones que están graduando, entonces uno va tirando más la vacuna. Un poco lo que ocurría, por lo menos a mí me vacunaron, no sé a cuántos de ustedes, con pistola. Después ya se dejó por el tema de enfermedades transmisibles y todo eso.
nos colocaban en filitas así. ¿Alguno hizo, no? No. Díganme que si van a sentir Pablo. Se fue el En el Pablo. colegio nunca le hicieron así. Qué agradable. En el colegio se colocaban así y le llegaban así. No, ahí no. Una. Nunca le pintaron así. No, profe. Y iban cayendo los que no soportaban la inyección, no tenían miedo, vamos. Sí, con estas pistolas parece. Y se cuenta con máquinas automáticas o a ojo también, ¿ya? Pero eso se hace muy poco estos manejos y con la misma bomba de aleación como he dicho. Aquí los problemas sanitarios, el más importante en agua dulce, siguen siendo saprolemia, Traubacteria e IPM. Cambian los parásitos externos al punto blanco, que un cristalito también forma un punto blanco. Y hay una enfermedad actual que todavía no se sabe el origen, que es el bacteriano viral, que es la enfermedad de la boca roja, que está como emergente. Eso lo vamos a ver más en la parte de infección. Y los tratamientos son los mismos que vimos en la clase anterior, con baños para infecciones externas, con cloramina o formalina, básicamente para hongos, orales para bacterias, con clorfenicol, óxido de ciclina y flumequina, y esos son los manejos. Al finalizar esta etapa y cuando van creciendo, uno tiene que hacer un manejo que se llama la esmoltificación o smoltificación, que es la transición del pez hacia agua salada. El pez está acostumbrado a vivir en agua dulce, en la vida salvaje, y en algún momento de su vida, que vamos a ver cuándo, el pez dice, ¿sabes qué? Yo necesito irme para agua salada porque estoy creciendo mucho, aquí no hay suficiente alimento y me voy para agua salada. Y eso está caracterizado por varias cosas. Y eso uno lo puede hacer, este proceso lo puede hacer de forma natural, que vamos a ver cómo puede ser, o más comúnmente uno lo hace de forma artificial, porque puede controlar este momento y puede entonces entregar peces en agua, a agua salada en diferentes tiempos del año. Y la multiplicación no es más que preparar al pez hacia agua salada, o sea, todo su cuerpo tiene que adaptarse a vivir en un ambiente hipersónico. Entonces la idea es pasar de un pez que está viviendo en agua dulce, que tiene esta característica morfológica y otras también, a un pez que está listo para pasar a agua salada, que es como la tirita que siempre uno tiene un pez de salmón así como plateadito, que es un poco negro con algunos lados. Si uno hace mal una multiplicación, por muy buena la incubación, la reproducción y todos los manejos de primera alimentación y crianza de agua dulce, si uno no hace una buena multiplicación y no adapta bien el pez a agua de mar, se muere cuando lo pasamos a agua de mar. Es así de sencillo. No aguanta este cambio osmótico y se muere. El objetivo de esta etapa es obtener un esmol de buena calidad, entonces no solamente multiplicar lo que se tiene que hacer, sino también que sea bueno, de buena calidad. Eso quiere decir que esté sano, que tenga una muy buena condición, la sigla de la condición física, que esté suficientemente apto para agua salada, con un peso mínimo y una expresión ojalá muy baja, y con características de calidad externa e interna certificadas. Todo esto dice certificado porque hay empresas que certifican, ¿sabes qué? Está listo, está sano, sí, se colocó la vacuna, tal día, ok. Incluso algunas toman muestras de sangre para ver los niveles de anticuerpos y todo esto. Ustedes saben de inmunología. Y con calidad externa e interna adecuada. Y que uno puede ver a simple vista también, que nos sirve para ver cómo está la mortificación. Que vamos a ver por eso. En calidad externa básicamente son aletas, el mucus, las escamas, piel y branquias, que son lo más importante, y la calidad interna, que el riñón esté adaptado y que el intestino esté adaptado a este cambio agua salada. Y que esté vacunado, que esté en esa relación con lo que es certificable. En sí, la multiplicación es un estrés fisiológico en peces anádromos, ¿se acuerdan de que de un lado para otro, de agua dulce a agua salada? Y que provoca una serie de cambios simultáneos y sucesivos, conductuales, morfológicos, fisiológicos y bioquímicos, que lo preparan para el agua mar. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos cambios, tanto los conductuales, los morfológicos, los fisiológicos y bioquímicos, que
que nos permiten decir, ¿sabes qué? Que me está listo a quitar el agua salada y no se va a morir. ¿Cuáles son los factores que están influenciando la emulsificación? El peso básicamente y el fotoperiodo. Hay entonces factores internos y externos. El más importante interno es el peso. Necesitan tener un peso mínimo para que lo gatilla para que entren en esta fase de emulsificación. Y los factores externos, el fotoperiodo, la cantidad de luz que necesitan junto con el peso, hacen que diga el pez ya, ok, me empiezo a cambiar mi fisiología para prepararme para aguantar. ¿Entendió así ustedes entonces cuándo creen que esto va a ocurrir? En el tiempo, si es que uno lo hiciera de forma natural, sin manejar la luz, porque uno podría manejar la luz para esto. El cambio. ¿Sí? ¿Cuándo ustedes creerían que la mortificación ocurre de forma natural en la naturaleza? El salmón empieza como a fines de febrero. Con aumento del agua. Necesita un peso, eso quiere decir que va a seguir creciendo. Entonces el pez sí sabe que yo necesito seguir creciendo, aquí no voy a encontrar el alimento. Ok, y el fotoperiodo. ¿Cómo le podría decir a un animal que de acuerdo al fotoperiodo que me tengo que ir al mar? ¿Cambio de estación? Cambio de estación. ¿Cuánto sería esa estación? De verano a otoño. Aumenta la hora luz. Aumenta la hora luz, ¿cierto? ¿Y eso cuándo es? A la Primavera. Primavera, ¿cierto? Porque al animal que sabe que viene la primavera, ¿qué es lo que sabe también? Que va a haber más disposición de alimentos. Entonces ahí se mueve. Eso es de forma natural. Y uno puede entonces modificar la hora de luz para mantener un animal en invierno un buen rato y decirle ya, ok, ahora voy a querer hacer la multiplicación. Y le colocáis y empieza a subir la hora de luz y se empieza a multiplicar. Y manteniendo evidentemente el peso mínimo que se requiere. Y para evitar la multiplicación entonces uno disminuye la hora de luz y disminuye la calidad y cantidad de alimentos para que no crezca más, ¿cierto? Mantenerlo ahí no va, tranquilito. ¿Cuáles son los cambios conductuales durante la multiplicación que nos permiten ver si que la multiplicación, si está ocurriendo la multiplicación propiamente tal? Los cambios conductuales en los peces es que se atraen por la salinidad y tienen una estructura de migración. Se empiezan a colocar mucho más como grupo nadando con una forma más de flecha dentro del estanque o dentro de la jaula. La atracción por la salinidad lo vamos a ver después con una prueba que se hace con salinidad. Entonces esto es que los grupos de peces comienzan a nadar en un mismo sentido y en forma de flecha. Lo otro que también se ve es que empiezan a saltar desde la balsa jaula o en el estanque. Y hay que asegurar las mallas pajareras porque a veces saltan y caen afuera del estanque. Bueno. Y lo otro que ocurre, y que eso es bien interesante ver, es que los peces empiezan a orientarse a favor de la corriente en los estanques. Los estanques están así, se acuerdan que al comienzo, en la fase inicial, se colocan en contra de la corriente. Piensen en un río. El río va bajando y los peces están aquí, manteniendo la posición, porque no se quieren ir al mar. ¿Qué es lo que pasa? La multiplicación, y cuando están preparados para irse al mar, se dan vuelta, se dan a favor de la corriente. Y esto mismo pasa en estanques que se ve más. Uno ve que la corriente está para acá y todos los peces están a favor de la corriente. O sea, ya están listos para irse al mar, ya están mortificados. Eso es uno de las condiciones como cambio conductual. Pero también existen cambios morfológicos, como les decía, un peso mínimo que tienen que tener son los 50 gramos. Generalmente hablamos de 60 gramos. El peso mínimo que gatilla la mortificación o que uno puede multiplicar un peso son 50 gramos. Pero puede llegar hasta 120 gramos, porque sobre todo cuando uno los mantiene en condición de baja luz, igual siguen creciendo, pero hasta 120 gramos. Lo otro que pasa con los peces es que se empiezan a alargar. Hay peces que parecían un poquito más como más gordos, se alargan, con el mismo peso se empiezan a alargar, a estirar. Y por lo tanto el factor de condición es característico cercano a 1. Las manchas que tienen estos peces antes de mortificar son manchas par, pez par, empiezan a desaparecer, vamos a ver cuáles son. Y aparecen estos peces plateados, con el depósito de santina o bonina en la epidermis.
se empiezan a pigmentar las aletas negras, las escamas se ponen más frágiles y aumenta la susceptibilidad de hongo por eso mismo, y como las escamas son mucho más frágiles, las enfermedades crónicas bacterianas también se pueden aprovechar en ese momento y empiezan a aparecer, por ejemplo, brotes de enfermedades bacterianas. Morfológicamente, los salmones par son estos que tienen estas manchas par, son como unas líneas hacia abajo oscuras, el pez más bien verdoso, amarillento y como gordito, y eso desaparece y los peces empiezan a alargarse, se colocan plateados, las aletas se colocan negras, y se alargan, y tienen estos puntos también negros característicos. De hecho, estos puntos actualmente hace un par de meses atrás salió por fin el paper de los noruegos que sirven para distinguir de pez en pez, o sea, es como característica individual, y ya está la tecnología actualmente, por ejemplo, para poder hacer el seguimiento de los peces sin tener que ponerle, por ejemplo, un microchip, como se hace actualmente, con un tag igual que los perros, en los salmones, para saber, por ejemplo, hacer estudios de productivo. Ahora ya existe la tecnología con cámaras y computadores que detectan de estos patrones de mancha. Y uno puede decir, ese Juanito se mantiene por siempre con esa misma mancha en su vida. Es un poco un dato frito en eso. Pero bueno, cambian a este tipo de peces. Y esos son indicadores de que está cambiando el pez a un smolt, y un smolt significa que está preparado al agua de mar. Este es el par que todavía está absolutamente fisiológicamente adaptado a agua dulce, o sea, si uno traspasa este pez a agua de mar, se muere. Y son estas líneas par, son las que desaparecen. Si se dan cuenta, las aletas son medio transparentes, verdosas, y un animal un poco más esférico. Este es un animal en transición, todavía quedan algunas de las rayas par y se están empezando a pigmentar, y finalmente terminamos con un pez que es smolt, que es plateado, mucho más pigmentado y mucho más alargado. Y las escamas, si ustedes ven ahí, están súper frágiles, se salen muy fácilmente. Entonces, conductualmente uno puede ver cómo va esta transición, también puede ver morfológicamente, pero el que va a mandar sí o sí como indicador de traspaso son los cambios fisiológicos y bioquímicos dentro del animal. Un animal que está acostumbrado a agua dulce tiene que acostumbrarse a agua salada. Y eso lo hace a través de dos grandes órganos, y el principal, tres grandes órganos. El principal es el riñón, después vienen las branquias y después viene el intestino. Y uno puede ver si es que fisiológicamente está apto a través de ciertas pruebas. Tomar a ciertas muestras, por ejemplo. Muestras de electrolito, donde nuestro indicador más importante es la concentración de cloro en sangre. También podemos ver la actividad de una enzima que está en branquia. Esta enzima en branquia se guardan, también las branquias servían para osmo regular, para sacar sales si fuese necesario, o para extraer sales si es necesario, de forma pasiva. Uno puede ver esta enzima si es que está activa, y la actividad de esta enzima es la TPasa branquial, que en realidad es el diminutivo, pero es una sodio-potasio, la TPasa, la misma que ustedes conocen desde biología primer año de universidad o en el colegio. Y también uno puede tomar muestras o test hormonales, como la hormona del crecimiento, las de la tiroides, y también niveles de ciertos corticoides, que nos indican que fisiológicamente está apto. Entonces, si uno hiciera una comparación entre peces de agua dulce y agua salada, en el dibujo de la izquierda es un pez que está en un ambiente menor a 5 milimoles por kilo, y en este otro está a más de 1000 o cerca de 1000 milimoles, o sea, esto es agua dulce y el de la derecha agua salada. ¿Qué es lo que pasa en estos peces? El pez va a mantener una osmolaridad de 300 más o menos, 300 por 400 de aquí, de milimoles dentro. En un ambiente que es hiposmótico, ¿qué es lo que tendría que hacer el pez para mantener esos 300? ¿Ah? ¿Dónde saca esa osmolaridad? Un pez. Uno, iones del alimento. El alimento que consume tiene más sodio y cloro, y los iones que corresponden.
¿Desde qué Del otra? agua. ¿Desde qué otro órgano puede...? Y claro, y este órgano está adaptado para que el intestino está adaptado para poder absorber más minerales, ¿no es cierto? Los iones. Branquia es con un rol secundario, porque es más bien pasivo como los iones. ¿Y qué es lo que qué cosa otra tendría que hacer Los dientes. el pez? Los riñones, retener, ¿no es cierto? Pero además, como comen mucho, la orina, ¿cómo va a ser? Al comer también estáis tomando agua. Pero en el agua también están disueltos iones. La orina es más diluida. No tiene los iones porque no lo está perdiendo, ¿no es cierto? No es que retenga el agua, sino que la orina es más diluida. Y al revés, ¿qué es lo que pasa en agua salada? Afuera hay muchas sales y adentro hay menos sales. ¿Qué es lo que hace el pez? ¿Qué es lo que tendría que hacer el pez? Comer menos, ¿no es cierto? Por lo que coma que tenga menos minerales. Aquí el tema mineral, ¿se acuerdan que en agua dulce había que estar ahí como con cuál calcio, fósforo y otros minerales más importantes? Aquí no es tan importante. ¿Por qué? Porque lo puedes tomar desde el ambiente. El agua salada, toma agua y ahí ya tiene. En branquias, ¿qué pasa? Tiene que eliminar, porque igual está en un ambiente hipertónico, entonces igual tiene que estar eliminando. Y branquia, y empieza a activarse la branquia con esta sodio, potasio, ATPasa, sodio, cloro, potasio, ATPasa, y se activa fuerte. En branquia está la enzima así, todo el rato tirando para afuera cloro. ¿Y la orina qué pasa con la orina? Es menor y está mucho más concentrada. También está eliminando. Entonces, el cambio fisiológico que tiene que ocurrir en el pez es uno en branquia, intestino y riñón. ¿Se entiende, no? Sí. Porque típica pregunta de prueba. Un pez que está en un ambiente salado, hágame el dibujito y dígame qué es lo que está haciendo su órgano. Sí. Visualmente la branquia no cambia. No cambia. Hay que hacer esta prueba de pedazo. Que lo vamos a ver. O sea, tú no puedes mirando la branquia y decir, no, esta está más rojita o... No. Como les decía, bueno, esto está un poco complicada la diapositiva. Como les decía, la multiplicación se puede hacer de forma natural o artificial. Y de forma natural la multiplicación comienza en días largos, con que tiene un peso determinado. De forma natural va a comenzar la multiplicación desde el 21 de junio y van a estar listos para el transporte en enero, noviembre, enero. Pero se puede hacer de forma artificial, uno mantiene, como se ve aquí, en estanques cerrados, ocultos de luz, para mantenerlo en invierno, cuando es incluso verano o primavera. Entonces los peces creen que están en invierno y no multiplican. Eso. Los otros son otros detalles, como usar las dietas, no tengan no lo en cuenta. Ya, ok, tenemos estas tres formas de medir: conductual, morfológico y fisiológico. Pero igual hay que hacer una evaluación del grado de multiplicación. Ustedes probablemente, si les pregunto, me van a responder que no medirían la multiplicación solo con uno de los que vimos, ¿no es cierto? Solo conductualmente, ustedes dirían, está listo, mira, está nadando para otro lado, a favor. ¿Tirémoslo al agua al mar? No, ¿no es cierto? En general, para la evaluación de la multiplicación se toman a lo menos 2 o 3 variables antes de decidir, sabes que está listo. Mientras más se tomen, mejor, pero ahí va a depender un poco del costo o la lucas que tenga el productor para analizar sus peces. Lo que sí siempre se toma es el estudio morfológico, porque eso es súper indicador de lo que está pasando adentro, y se toman muestras de sangre para los electrolitos plasmáticos, se hace la prueba de ATPasa branquial. Lo que hacen algunos, no es necesario que no lo hacen todos, es que hacen una prueba de desafío salino en estanques. Separan un estanque con sal y con la concentración de sal que hay en el mar, y meten algunos peces de cada estanque dentro de este estanque nuevo y ven si es que se mueren o no se mueren, básicamente. Es súper concreto, o sea, si se mueren, aunque esté todo el resto bien, significa que no están preparados.
y que es lo que los bioensayos, que básicamente que es lo mismo, ¿no? Desafío salino, entonces se tienen tres concentraciones salinas, 0 del agua dulce, 30 ppt y 35 ppt. Esto es como salobre, como un estuario, y esto es agua de mar. Y se evalúa en diferentes tiempos, hasta por 3 días, y se evalúa la mortalidad, se nos muestra, etcétera, un poco analizar qué es lo que está pasando con cada uno de ellos. Pero básicamente lo que se busca es ver si que se muere o no se muere. No, no sé. Profe, ¿qué es PPT? ¿Siempre se muere? Partes por trillón. Ah, ¿Siempre hay No. una cantidad de No, o sea, siempre va a haber una cantidad que se muera. En general, cuando se hacen este tipo de pruebas, uno acepta un 10% de mortalidad inespecífica. Si pasáis el 10% es porque ya no aún no aguantan. Como les decía, se toma muestra de electrolito, uno muestra de sangre a nivel de vena caudal, se coagula, se toma el suelo, se centrifuga, se hace todo lo que se hace en un laboratorio clínico, que algunos lo están tomando, parece, ¿no es cierto? Para medir electrolito de sangre, y se mide cloro y sodio. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno, qué es lo que ve en los diferentes estados del pez, en los par, que son de agua dulce? Se ve que el sodio y el cloro están más altos que en los small, que son peces de agua salada. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué creen que en agua dulce los electrolitos están más altos que en agua salada? Típica pregunta, pero si ustedes saben. Algunos dirían, no, deberían estar más bajos. En agua dulce los peces están con electrolitos más altos. ¿Por qué? alto. ¿Están altos? Los para acá, 190, 200, 160, 170. ¿Ah? ¿Es una medida de regulación en qué sentido? Está bien. Porque están tratando de regular, ¿no es cierto? Entonces están comiendo más de lo que necesitan probablemente y por lo tanto los niveles están un poquito más altos. Un poco de compensación. En cambio, estos tienen que estar eliminando siempre, entonces siempre están con un déficit en relación a su contraparte, que es el par. Entonces, típica pregunta prueba, una variación de la pregunta prueba es los peces en agua dulce o los peces par tienen concentraciones de electrolitos más altos que los de agua salada. Y eso puede ir dentro de una pregunta más grande. ¿Usted cómo valoraría los electrolitos? ¿Cómo sabría usted que un pez está listo o mortificado si que toma solamente muestras de sangre? Medir los electrolitos. Entonces tú puedes contestar a través de un pez en agua salada es tanto, o puedes contestar al revés, un pez de agua dulce es tanto. Ahí tiene que decir usted. ¿Y qué es lo que pasa? Y si uno ve en el tiempo, este es el número P, uno ve en el tiempo, es que, claro, uno empieza a ver esta baja en el nivel de electrolito en una población. Aquí le coloqué esto básicamente para decirles que uno toma muchos peces, 30 peces en general lo que uno toma para hacer estas muestras de sangre, porque hay mucha dispersión en los peces, y lo que uno ve es que los electrolitos empiezan a bajar en el tiempo. Ahí uno lo va tomando cada cierto tiempo. La muestra de la actividad de la tepeasa branquial, ¿cómo se hace? Toma una muestra de los arcos branquiales, se mantiene en nitrógeno líquido, se lleva al laboratorio. En el laboratorio, ¿qué es lo que hacen? Maceran el tejido para obtener las enzimas celulares, y después se hace una prueba enzimática para medir la actividad, una prueba enzimática bastante sencilla. Se marcan los electrolitos, y después se hacen las pruebas típicas de inmunología que se acuerdan, se agarran los anticuerpos, y estos después florecían o tenían un color específico, y uno sabía que a la medida que sea más fuerte el color, más activo era una enzima o no. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? ¿O no? ¿Entre esos preguntarles más en detalle o no? No. Pero eso es, básicamente se ve la actividad a través de precipitación de compuestos químicos. ¿Y qué es lo que ve uno? Que esta enzima empieza a ser más activa en el tiempo. Y aquí en septiembre está más bajito, y en octubre esto es una multiplicación natural. Empieza a subir todos estos puntos de la actividad. Empieza a subir la actividad de TPasa, y en algunos casos
algunos productores colocan un nivel mínimo que tiene que tener para decir ya ok, está listo. En ese caso es 10, pero lo importante es que reconozcan esta subida de actividades de TPS. Y finalmente, bueno, una vez que tenemos todo esto, la exigencia de desmol en agua de mar, o sea, que lo que te van a pedir la gente de agua de mar es que cuando los transportes no tengan una baja mortalidad, los reciban tengan una baja mortalidad, que recuperen el apetito lo más antes posible después del transporte, que crezcan adecuadamente y que estén vacunados para resistir cualquier enfermedad propia de agua de mar. ¿Alguna consulta? La multiplicación es muy importante, realmente es un tercio, no tanto. Un cuarto de las preguntas de la prueba es de multiplicación. En 2 semanas más. Hay que darle una vuelta. O sea, no 2 semanas más, en 2 sesiones más. Son como un mes más. Vamos a ver. Sí. El rol del intestino en el caso del esquema de los peces. Sí. A diferencia de cuando me quedó muy claro en el En agua dulce, el intestino está mucho más activo y la absorción es mucho más activa de sales e iones. En cambio, durante el agua, durante la fase de agua de mar, el intestino no juega este rol tan importante de absorción de minerales. ¿Por qué? Porque trata de evitar. Y por otro lado también existe un cambio de constitución del epitelio, es mucho más grueso. ¿El mar? El mar. ¿Por qué? Porque el ambiente es mucho más agresivo, mucho más osmótico, entonces se tiene que proteger de alguna forma. Cuando uno hace unos cortes, si les puedo mostrar la próxima clase, los cortes histológicos. Los cortes histológicos en mar, uno ve el epitelio que es mucho más grueso que en agua dulce, que es mucho más delgadito. Estamos hablando de intestino grueso. Aquí no hay, acuérdense que, bueno, lo vamos a ver la próxima sesión cuando veamos la necropsia, pero los peces tienen y los salmones tienen un importante ciego que actúa como fermentador, y después viene un intestino que se llama intestino posterior, es donde se produce la absorción, y no tiene intestino grueso, probablemente no. Porque el intestino grueso, básicamente en mamíferos, ¿para qué sirve? Absorción de agua, ¿cierto? Y aquí no. La verdad, biológica. Sí, va, ¿qué pasa? Ya. ¿Quieren descansar antes?